Programación estructurada, sentencias y expresiones. Una sentencia es la unidad ejecutable más pequeña de un programa en C. Las sentencias controlan el flujo u orden de ejecución del programa. Regularmente las sentencias en C constan de una palabra clave, expresiones, declaraciones o llamadas a funciones. En C, todas las sentencias, llamadas sentencias simples, deben terminarse con un punto y coma. Cuando tenemos más de una sentencia, deben de separarse siempre por punto y coma. Y si agrupamos varias sentencias, tenemos lo que se conoce como bloque de sentencias o sentencia compuesta. Estas, además de separarse cada una con punto y coma, deben delimitarse con llaves. Las funciones. Una función es una colección de sentencias que ejecutan una tarea específica. Una función no puede contener a otra función. Esto es, cuando declaramos una función, solamente las instrucciones que ejecuta la función se pueden declarar dentro de ella. Sin embargo, una función sí puede mandar llamar a otra función o a las funciones que necesite para poder hacer sus cálculos. La forma general de una función es la siguiente. Tipo devuelto de dato, que puede ser un tipo válido, primitivo, o podemos ver también algún tipo compuesto a excepción de un arreglo. Por ejemplo, puede devolver lo que sería un entero, un int, un float, un char, ¿sí? Lo que no puede devolver son arreglos. Y en ocasiones los resultados se devuelven de los arreglos a través de la lista de argumentos o parámetros. Luego va el nombre de la función, que es un nombre válido, regularmente con minúsculas. Luego la lista de argumentos o parámetros, esto es, las variables que nos sirven para meter los datos a la función, esos datos con los cuales se harán los cálculos. Siempre será la variable con un tipo de dato previo. Esto es int a, int c, etcétera, y todos estos datos nos sirven para que la función pueda hacer los cálculos. Luego se delimita entre llave el bloque de código o cuerpo de la función. La sentencia de asignación. En el caso del lenguaje C, la sentencia de asignación es simple y se utiliza para almacenar los valores resultado de operaciones aritméticas de cualquier cálculo o incluso de una asignación directa de una variable. A la variable se le asigna a través de un operador una expresión o un valor numérico y se cierra con punto y coma. Por ejemplo, variable igual expresión, y esto sería la sentencia de asignación simple. Estoy asignando una expresión, por ejemplo, una suma de números. Las expresiones y operaciones aritméticas se llevan a cabo a través de diversos operadores que tiene el lenguaje C. Realmente muchos de estos operadores son combinaciones de otros operadores, pero básicamente el lenguaje C cuenta con los siguientes operadores: operadores aritméticos, operadores de relación, operadores lógicos, operadores unitarios, operadores de asignación, operadores para el manejo de bits y otros operadores. Tenemos en primer lugar los operadores aritméticos. Como es sabido, los operadores aritméticos sirven precisamente para hacer las operaciones aritméticas básicas. Estas son la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. Tenemos los símbolos utilizados en lenguaje C, que son básicamente los mismos utilizados en matemáticas, salvo el hecho de que la multiplicación es el asterisco. Y el módulo, recuérdese que el módulo es el residuo de la división entera. Esto es lo que queda de dividir dos números enteros. Si yo divido 5 entre 2, el residuo es 1. Ese será el resultado de calcular el módulo. Entonces 5 módulo 2 es 1. Si yo divido 4 entre 2, es una división exacta y el residuo es 0. Entonces 4 módulo 2 es 0.
Los operadores aritméticos de suma, resta y multiplicación pueden ser utilizados con tipos enteros o reales. El operador slash de división puede ser utilizado también con tipos enteros o reales, pero muy importante, si ambos operandos son enteros, el resultado es entero. Mucho cuidado. En el resto de los casos, el resultado es real. Si divido un entero entre un entero, el resultado es entero. Si yo divido 5 entre 2, el resultado es 2, porque nada más toma la parte entera. Si yo divido 2 entre 5, el resultado es 0, porque está tomando la parte entera. El operador módulo solo se utiliza con números enteros porque calcula el residuo de la división entera. Tenemos ahí algunos ejemplos. El orden de importancia o prioridad de las operaciones aritméticas básicas es: en primer lugar, los operadores de agrupamiento, que son los paréntesis. En segundo nivel de importancia, al mismo nivel están la multiplicación, la división y el módulo. Y en tercer lugar, al mismo nivel de importancia están la suma y la resta. Esto no es arbitrario. Esto está definido a partir de las reglas del álgebra, de la aritmética. Entonces, lo que hace en los lenguajes de programación es retomar esas reglas y aplicarlas. Luego tenemos los operadores de relación o operadores relacionales, que sirven para comparar dos expresiones. Tenemos el de mayor que, mayor o igual que, diferente, menor o igual y menor que. Cuando comparamos dos expresiones con operadores de relación, el resultado es verdadero o falso, nada más. Muy importante, en la comparación de igualdad tenemos doble símbolo igual. Todos los símbolos van pegados cuando van dos. Y el diferente de es el símbolo de admiración pegado a un símbolo igual. También se pueden evaluar con valores 1 y 0, 1 para verdadero, 0 para falso. Tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos se combinan con los operadores de relación para evaluar más de dos expresiones. Los operadores lógicos básicos son el AND, el OR y el NO. El ilógico, el ológico y el NO. ¿Cómo funcionan? En el AND u operador ilógico tenemos que las dos condiciones deben de ser verdaderas para que la evaluación de operando 1 y operando 2 sea verdadera. En caso diferente, si alguno de los dos es falso, toda la expresión evaluada es falsa. En el operador OR, basta con que una de las condiciones sea verdadera para que operando 1 o operando 2 sea verdadera. Solamente cuando ambas son falsas, la expresión evaluada es falsa. Entonces aquí tenemos el A, el AND o I y el O. ¿Sí? El AND es el doble ampersand y la doble línea o tubo que se le llama para el O. Estos operadores se llaman operadores lógicos en cortocircuito. Se utilizan para expresiones y se llaman en cortocircuito porque en el caso del AND, si el primero es falso, ya no evalúa el segundo. Y en el caso del OR, si el primero es verdadero, ya no evalúa el segundo. Tenemos el operador NO, que si operando es verdadero, no operando es falso, y al revés. Si operando es falso, no operando es verdadero. El orden de evaluación es, en primer lugar el NO, en segundo lugar el I o AND, y en tercer lugar el O. En este caso estamos hablando de la negación, la conjunción para el AND y la disyunción para el OR. Los operadores unarios o unitarios se llaman así porque nada más se aplican sobre un operando. Por ejemplo, el menos monario. El menos monario o unario aplica para indicar que un número es negativo. O sea, menos 20, por ejemplo. Eso implica que el número es negativo y entonces nada más se utiliza un operando. No es lo mismo que una resta. 3 menos 2, bueno, ya es 1. Esa es una resta. Pero si yo le pongo menos 2, entonces estoy indicando que el número 2 es un número negativo. Luego tengo el complemento a 1,
que es ese simbolito como la tilde de la ñ, que lo que tiene es el complemento a 1. Esto se utiliza con números binarios. Esto es, cambia la polaridad. Si es 1, lo convierte en 0, y si es 0, lo convierte en 1. Luego, dos operadores muy importantes que se utilizan en C. Los operadores de incremento y decremento. El más y el menos. Estos operadores, el más incrementa de 1 en 1 la variable. Y el menos decrementa o disminuye de 1 en 1 a la variable a la que está aplicando. Pueden ponerse antes o después de la variable. Finalmente tenemos otro operador unario que es muy importante, que es el de la negación, que es el símbolo de admiración y es el no. Tenemos otros operadores que son muy importantes, los operadores de asignación.